Que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana. Para continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado, esta es la segunda parte. Y la semana pasada hablamos qué es la psicología, la psiquiatría, de acuerdo a la ciencia. Y hicimos una introducción para que conozcamos de qué se trata la psicología y la psiquiatría. Y vimos ahí, de acuerdo a Colosenses 2:8, que son filosofías, formas de pensar del ser humano que aman a la sabiduría, es amor a la sabiduría, creyendo ellos que el tratar de buscar la solución para el ser humano en cuanto a las enfermedades mentales que la ciencia les da, como la psicología y la psiquiatría. Y sus derivados de esos son las enfermedades mentales como la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, la bipolaridad en los seres humanos. Y hoy vamos a adentrarnos y a compararlos. ¿Qué dice la Biblia? Por eso el título de este mensaje: ¿enfermedades mentales o demonios? ¿Cuál de las dos cosas será? ¿Quién tiene la razón? ¿La ciencia o la Biblia, que es más antigua que la ciencia? Y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Biblia, para que ustedes conozcan un poquito más, puedan tener más defensa cuando alguien les pregunte sobre estas cosas que suceden en el ser humano. Y como la semana pasada vimos que el padre de la psicoanálisis, el doctor Sigmund Freud, un doctor vienés que era neurólogo, él atribuía que el problema del ser humano está en la psique, la mente. De ahí viene la palabra psicología. Psique, mente, ¿verdad? Psicología, y es el análisis de la mente. El doctor Sigmund Freud, siendo un neurólogo, ateo por supuesto, él creía que el problema del ser humano, esos comportamientos que acabamos de ver en el video, están en la psique. O sea, es una enfermedad mental. Y ya vimos algunos síntomas de estas enfermedades mentales, como la paranoia, que ustedes vieron en el video, que son personas de que piensan que alguien los persigue, que alguien les va a hacer daño, no tienen confianza en nadie, se aíslan, son antisociales, ¿verdad? Porque le tienen miedo a muchas cosas. Y otros síntomas más que de acuerdo a lo que vieron en el video. También vimos la paranoia, que son personas que piensan que alguien les quiere hacer daño, que tienen incapacidad de confiar en la gente, de que sufren persecución. Perdón, estoy equivocado. La paranoia son los síntomas, que son personas que piensan que sufren persecución, que son incapaces de confiar en la gente y piensan que alguien les quiere hacer daño. Esa es la paranoia, estaba equivocado. Y la esquizofrenia, los síntomas son alucinaciones y delirios. Oyen voces. Ahí, ese es de acuerdo a lo que vimos en el video. Corrijo. Y también está el trastorno bipolar. ¿Qué es el bipolar? La bipolaridad en el ser humano. Ustedes han escuchado o conocen personas que son bipolares o les llaman bipolares, ¿no? Que son personas que tienen doble ánimo, que por momentos están tranquilos,
son lindas personas y de repente cambia su estado de ánimo y se ponen muy agresivos, muy groseros, insoportables. Y así están, por eso tienen doble polaridad, positivo y negativo, ¿no? Algunas veces actúan positivamente, otras negativamente, eso se llama, y así están siempre. Aún así, vamos a ver que en los cristianos hay este tipo de problemas. Que una cosa son en la iglesia y otra cosa son allá afuera. Ahorita todos se ven caritas de ángel, como que no matan ni una mosca. Pero allá afuera son otra cosa. Y de eso se trata estos estudios, para que a la luz de la palabra, Dios nos muestre qué es lo que pasa en nosotros. También vimos la psicosis, que viene de la palabra psique, la mente. Y este es un estado ya más grave porque es donde pierden el contacto con la realidad de esas personas. Fue la última parte que vieron en el video donde ya hay delirio, ya la mente no está congruente. Y nosotros físicamente hemos visto a esas personas, si a ustedes les ha tocado ver, son personas que en las calles andan todos sucios, hablando solos, están parados por ahí, están con un ropamiento sucio, rotos, todos barbudos, los telarañas y las greñas así. Y si ustedes se han dado cuenta, yo he visto desde chamaco, lo vi eso, no sabía nada. Y ahora pues que conocemos, los vemos con misericordia. Porque sabemos que el problema no está en sus mentes. Y antes decíamos, está loco. ¿Ya viste a aquel loco que está allá? No te vayas a acercar ni pasar cerca de él porque te puede hacer algo. O aquella loca. O personas que de repente las encuentras hablando sola en un parque por ahí. Como yo les conté que encontré a una persona ahí sentada en la entrada de una carnicería hablando sola, pero así como que si estuviera platicando con alguien y tratando un tema y obviamente yo discerní. Y como a veces no es el momento que para ponerte a orar y a reprender los demonios, simplemente orar para que Dios tenga misericordia de esas personas. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a este versículo, la Biblia nos muestra, se los enseñé la semana, que somos tripartitos, estamos compuestos de 3 partes. Dice la Biblia que somos espíritus. En primer lugar, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Y esta parte del espíritu es lo que no conocen los psicólogos, ni los psiquiatras, ni el doctor Sigmund Freud. No conoce esta parte que, de acuerdo a la Biblia, es en el espíritu donde está el problema del ser humano y no en la psique. Por eso nuestro Señor Jesucristo está aquí hablando y está diciendo que sea irreprensible. ¿Qué entiende por irreprensible? O sea, que no tenga nada que reprenderle, que exhortarle. Porque recuerdan que es con el Espíritu con el que tenemos comunicación con Dios, con el cual adoramos y alabamos a Dios. ¿Por qué ahora le podemos alabar y adorar? Porque nos hemos conectado con Él a través del Espíritu. Cuando se nos fue dado el Espíritu Santo a nosotros, cuando el Señor Jesucristo entró a nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento que tú hiciste la oración de fe, en ese momento la Biblia dice que el Espíritu Santo entró a ti. En otras palabras, el Señor Jesús entra a nuestros corazones en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ese lo dice Romanos 5:5, ¿verdad? Y Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, o sea, la predicación de la palabra, entraré en él y cenaré con él y él conmigo.
hablando Jesús en las iglesias de Apocalipsis, y obviamente pues es en la tercera persona de la Trinidad, porque antes de partir Él le envió a sus discípulos la promesa: enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté en ustedes y more en ustedes. Esa era la promesa. Entonces, nuestro Dios nos está diciendo que nos quiere irreprensible para la venida. ¿Para qué venida? Para la venida en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque son 3 áreas que tú tienes que cuidar. Número 1, espíritu, que es el Espíritu Santo. Es con el Espíritu con el que alabamos a Dios. Si tú, desde que el día que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes alabar, no te nace del corazón alabar, aplaudir a Jehová, dice Salmo 98:4, no te nace o te cohibes, te da pena, tú tienes que hacerlo. Si hay algo dentro de ti que brota a hacerlo. Pero si tú no sientes nada, absolutamente nada, y vienes aquí nada más porque te obligan, porque te traen, porque quieres hacer acto de presencia para que te dejen en paz, estás equivocado. No estás actuando conforme a la palabra de Dios. Y ese es un problema, porque los que no alaban al Señor, los que perdieron la alabanza, ya no adoran, ya no alaban, ya no vienen al tiempo de alabanza. Tú sabes bien que a las 10 en punto comenzamos. Tú tienes que estar aquí antes de las 10 para entrar en la oración y alabar y adorar a tu Señor. Si tú ya no alabas al Señor y vienes como un religioso nada más a hacer acto de presencia, mira, estás descuidando esa área. Son 3 áreas. Es el Espíritu con el cual tenemos comunión. Si fue y sucedió esto, que cuando tú recibiste a Cristo, naciste de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es que el Espíritu Santo ya entró a ti. Y de ahí comienza una nueva persona. Si tú ya no sientes nada, apagaste el Espíritu. O de plano, ya no te interesa y piensas seguir así por el resto de tu vida, ahí está ya el problema. Con ese punto, tú te quedas a la gran tribulación, porque no alabas ni adoras a tu Señor. ¿Y por qué no lo adoras? ¿Por qué no lo alabas? Porque ya no hay conexión. Perdiste la conexión o nunca se encendió el fusible nuevamente. Solamente se quedó aquí tu convencimiento desde hace tiempo, desde el tiempo que tú aceptaste a Cristo, ha estado aquí, pero no ha bajado ni ha entrado aquí a tu corazón. Por eso no te preocupa en que tú desees, el Espíritu gime, el Espíritu desea estar en la presencia de Dios. Y si todo el tiempo van a estar arriándote, apurándote, que ya te apures, que ya van a dar las 10, ¿sabes qué? No has agarrado la onda, no has entendido que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Sigues en una religión y vas a tener problemas espirituales. Y es por eso que dice que sea irreprensible para la venida. La venida del Señor Jesús que nosotros esperamos es en el arrebatamiento, en las nubes, una profecía que se va a cumplir próximamente, en cualquier momento, donde Cristo Jesús va a arrebatar a su iglesia. Millones de cristianos van a desaparecer. Eso es lo que vamos a estudiar más adelantito. Y el momento que veas que en las noticias millones de personas han desaparecido, niños, bebés han desaparecido, y tú te quedaste, y veas la ropa tirada de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos o de tus padres, y tú te quedaste, y veas la ropa tirada de tu bebé, entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque no es cierto que eras cristiano, eras un convencido nada más y no un convertido. Te hablo claramente para que a ver si ahora sí te empiezas a poner las pilas. Porque Dios no quisiera que nadie se quede en la gran tribulación. ¿Estás comprendiendo? Son 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Esa parte del espíritu es la alabanza, la adoración, la comunión,
la relación personal con Dios. Y si tú ya la perdiste, ya no lees, ya no oras, ya no vienes a las reuniones de oración, entonces ahí ya esa parte espiritual está perdida. Y con eso te quedas. Son 3 partes que deben de estar bien. La otra parte es el alma, es donde está, el alma está sentado en los sentimientos, las emociones, el intelecto, que el alma está dentro del corazón, es parte, y en la mente, porque pues está el intelecto son los pensamientos, aquí pensamos, pero con lo que pensamos aquí, lo sentimos aquí. Por eso está ligado, mezclado el alma, los sentimientos, las emociones. Entonces, es en el alma donde tú tienes que guardar esa área, donde en tu alma, en tu corazón, no debe haber ningún resentimiento contra nadie. Si tú no has perdonado a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares, a alguien que te haya hecho algo o algún problema en el pasado y no lo has arreglado, ahora que tú tienes que eres cristiano, tú lo debes de ver con misericordia a esa persona, porque él no conoce a Dios. Es un religioso. Podrá tener cualquier religión X, pero no tiene a Cristo. Y si tú lo tienes, entonces tú lo debes de ver con misericordia. Y es ahí donde tú tienes que orar por esa persona. No tienes que sentir ningún resentimiento, coraje, odio. Menos por un hermano en Cristo. Y nuestro cuerpo, que es este envase, nuestro cuerpo no es para la fornicación. Ahí está. Con eso decimos todo. El cuerpo no es para fornicación. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo el templo del Espíritu Santo ahora. Ya no este edificio, ya no el salón, sino nuestro cuerpo, 1 Corintios 3:16, porque nuestro cuerpo es aquí donde habita el Espíritu Santo. Y si está morando el Espíritu Santo dentro de nosotros, por eso dice 1 Pedro, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, nuestro cuerpo tiene que ser guardado irreprensible, no es para la fornicación ni para el adulterio, que tú te vas a andar acostando con una mujer, con otra, tienes 2 o 3 y te acuestas, estás en adulterio y estás viniendo a la iglesia, arrepiéntete. Porque si tú te mueres hoy en la noche, saliendo de aquí, mañana, una bala perdida, un accidente, cualquier cosa que te pase, vas derechito, pero derechito con pase directo al infierno. Eso lo dice 1 Corintios 6, capítulo 9 al 11, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los ávaros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis 21:8 vuelve a repetir que ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿no te da temor? ¿No te da tantito miedo, temor? ¿Quién te asegura que mañana amaneces? Bien te puede dar un paro cardíaco. Bien te puede dar una embolia, una parálisis cerebral. Solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda de vida, como dice el Salmo 39. Oh Jehová, enséñame mis días. Y es por eso que tú tienes que ser santo. Tú tienes que cuidar estas 3 áreas de tu cuerpo. Si no puedes estar solo y en verdad quieres estar con esa persona porque la amas, cásate. Ve corriendo a un registro civil y cásate por las leyes civiles, aunque no hagas fiesta. Porque solamente así vas a dejar de pecar en fornicación. Solamente así. Tú, al irte a un registro civil, te estás sometiendo a las leyes de Dios que porque por él fueron puestas, dice Romanos 8:13. Entonces, tienes que pensar cómo te estás guiando. Ok, antes de venir aquí, eras ignorante, no sabías nada.
Ok, Dios por eso tuvo misericordia y de alguna manera, por alguna manera, te trajo a este lugar. Veniste. Ahora que ya veniste, ya has escuchado un buen tiempo la palabra de Dios, ahora el problema está que eres doblemente culpable. Ahora sí no te le puedes escapar a Dios, porque ya hay una doble culpa. Número 1, eras culpable porque eras pecador. Número 2, porque has escuchado el Evangelio. De acuerdo a la Biblia, te lo hemos demostrado con tus propios ojos, lo has leído. Entonces ahora ahí está el riesgo de que conociendo, escuchando y habiendo, no obedeces, no entiendes, entonces eres doblemente culpable. Por lo tanto, si te llega la muerte, vas de picado al infierno. Por cuanto escuchaste muchas veces y no escuchaste. En Mateo 25:41, el Señor Jesús dijo estas palabras: que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Que el infierno, el mismo Señor Jesús está hablando del infierno. Habló muchas veces del infierno el Señor Jesús. ¿Por qué habló? Porque Él no quiere que nadie se vaya ahí a condenación, el infierno, porque el infierno es un lugar de tormento que fue preparado exclusivamente para el diablo y sus ángeles cuando se rebelaron ante Dios, cuando Lucifer se rebeló contra Dios. ¿Y saben por qué fue echado a la atmósfera y a la tierra? Porque se quiso hacer Dios, quiso asaltar el trono de Dios, Satanás. Ok, ¿y saben por qué ya no se les dio una oportunidad a ellos? Que se arrepientan. ¿Acaso vemos en la Biblia que Dios manda que el diablo se arrepienta? ¿O que los demonios se arrepientan? ¿Saben por qué ya ellos, una vez pecaron y no hubo perdón ya y nada de gracia? ¿Por qué creen? Porque ellos vieron cara a cara directamente a Dios. A nosotros los seres humanos, Dios nos dio la oportunidad porque no la hemos visto. Creíamos aquí y algo nos detenía. Hay personas que no son cristianas, pero algo los detiene. Pero ese temor, ese leve temor, hace que los detenga a hacer cosas perversas y malas. Pero por eso Dios, el Padre, manda a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en una cruz para morir en nuestro lugar y pagar la deuda del pecado. Ahora, Dios nos dio una segunda oportunidad de arrepentirnos porque éramos diferentes a los ángeles. Nosotros nunca vimos a Dios como los ángeles y Lucifer, el diablo. Por ejemplo, dice Isaías Ezequiel que el diablo era el que dirigía el coro allá en el cielo. Era un querubín que le habían preparado flautas y tamborines. O sea, Satanás era el que dirigía la alabanza. Hágame el favor. ¿Y qué hizo? Entonces a nosotros sí se nos dio una segunda oportunidad. Pero ahora que ya conoces, entonces ahí sí ya no hay excusa. Por eso, si dijo el Señor Jesús, Mateo 25 se trata del juicio a las naciones cuando Él venga en su segunda venida. Vendrá a juzgar las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación y mandará a predicar a sus ángeles o a nosotros. Cuando les prediquemos a los sobrevivientes de la gran tribulación, o se convierten o van a ser lanzados al infierno. Si se convierten, van a entrar al reino milenial con el cuerpo no glorificado. Pero si no se convierten, van a ser lanzados. Y es ahí donde está la sentencia que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué los seres humanos llegan a bajar ahí? Si no era para los seres humanos. Porque se rebelaron, igual que Satanás. Satanás miraba cara a cara a Dios. Nosotros, ¿cómo le hemos visto? ¿Cómo le hemos visto? En su palabra. ¿Le has leído? ¿Lo lees? ¿Te lo ponen así? Tú lo has leído y no hay excusa ahora. Y es por eso que es aquí donde corre peligro tu alma. ¿A dónde vas a ir? Si tú mueres hoy, de cualquier manera, tu cuerpo lo creman o se va al panteón, se lo comen los gusanos.
pero tu alma desciende al infierno. Y es ahí donde están allá, en el centro de la tierra, sintiendo un tormento por toda la eternidad, por 1000 años por lo menos, y de ahí pasarán al lago de fuego para toda la eternidad. Ya no habrá segunda oportunidad para los que van al infierno. La oportunidad Dios te la dio que para aquí, en vivo y a todo color, cuando estabas bueno, cuando estabas enfermo, aún así te llegó la salvación, pero para que te arrepientas. Y vivas con Cristo toda la eternidad. Hay de dos sopas, o en el infierno para toda la eternidad, o con Cristo para toda la eternidad. Con Cristo es mucho mejor. Te lo aseguro, lo dice la Biblia. Y ahora sabemos que para la venida del Señor Jesucristo sean irreprensibles estas tres áreas, porque si una de las áreas o dos, tu espíritu y tu cuerpo, andan en pecado, entonces estás desaprobado. Te vas a quedar a la gran tribulación. Y es ahí donde vas a tener la última oportunidad para que seas salvo. ¿Habrá salvación? Sí, pero será a precio de tu cabeza, porque habrá decapitación de acuerdo a Apocalipsis, y eso lo vamos a estudiar con lupa terminando esta serie. Ahorita es por gracia, es gratis la salvación, no cuesta nada, solo tienes que creer, arrepentirte y empezar a caminar conforme a lo que dice la Biblia. En la gran tribulación ya no habrá predicadores, de que por gracia, que arrepiéntete, sí, arrepiéntete. Y ahora sí va a ser predicado el evangelio de vida eterna. El evangelio eterno, dice Apocalipsis. Ya no habrá evangelio de gracia. La gracia se termina hasta el día del arrebatamiento. Ahí se acaba. Muy bien. Regresamos a nuestro estudio con las enfermedades mentales. Y así como vimos este tipo de enfermedades, como la psicosis, que es una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, hablar solo, cambios en la higiene, andan sucios, sin bañarse, se comportan agresivos. Ya ustedes tienen todas estas ilustraciones. La gente que no conoce, la ciencia, o sea, la medicina, los médicos, los psicólogos, psiquiatras dicen que es una enfermedad mental. Vamos a ver qué dice la Biblia. Si es enfermedad o qué es. Muy bien. ¿Se acuerdan que vimos en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá nuestro corazón? Dios es el único que escanea, hace un rayos X, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Muy bien. Y como en el original hebreo en que fue escrito, se los di la semana perversa, dice que nacimos chuecos, torcidos o perversos. Nacimos chuecos, torcidos en nuestras emociones, en nuestro intelecto, incurables en el original hebreo, y que íntimamente no hay nadie quien nos conozca, porque eso es conocer. ¿Quién lo conocerá? Esa palabra conocerá, que es yada con Y, que es conocer íntimamente. ¿Quién nos conocerá? Únicamente nuestro Creador. Entonces, si nacemos chuecos y torcidos, incurables, es por eso que se lo dije que Dios nos manda a nacer de nuevo. Vienes chueco, torcido, Luis, no te quiero así. Te doy la oportunidad que te arrepientas y que te regreses a la cola y que nazcas de nuevo, para que aquí cuando tú hayas nacido de nuevo, venga un nuevo nacimiento espiritual de allá arriba, una nueva genética, porque traemos los genes de nuestros padres que están contaminados, que venían corrompidos, etcétera, etcétera. Y ahora los genes que recibimos al nacer de nuevo es de Dios, es su santidad. Por eso Él es Espíritu Santo. Santo es apartado para Dios, no es el que está en la repisa. Nosotros somos santos. Nosotros, de acuerdo, porque son personas vivas a lo que se refiere la Biblia en 1 Corintios, Filipenses,
a la iglesia que está en Corintios, a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Filipos. O sea, son personas vivas los santos. ¿Quiénes son? Cristianos que ya se arrepintieron. Esos son santos. En el original griego, agios, que significa apartado. Si tú estás apartándote del pecado todos los días, entonces estás caminando en santidad, entonces tú eres santo. Pero si tú sigues igual, que no ha cambiado ni un gramo, ni un centímetro tu vida desde que recibiste a Cristo, entonces Cristo no ha entrado a tu vida. Sigues siendo pecador, sigues siendo ese hombre que vino con esa genética corrompida de tus padres. Y es por eso que aquí es donde nos manda, te vas de nuevo a nacer de nuevo y vienes ya a presentarte delante de mí con mi espíritu dentro de ti, dice el Señor, y es aquí donde comenzamos a caminar rectamente. Miren, en Proverbios hay un versículo que dice así, Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Está diciendo Dios que no nos confiemos en nuestra manera de pensar, en nuestra propia sabiduría, sino que tengamos en cuenta a Dios y que todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, Él nos ayudará a vivir rectamente. Eso significa enderezará todas tus veredas. Porque como veníamos chuecos y torcidos, y así veníamos en la vida, caminando chuecos y torcidos, haciendo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Pero cuando Cristo entra, empieza a enderezar nuestro camino. Y empezamos a caminar en santidad. Que no vamos a ser personas perfectas, 100%, no lo vamos a hacer porque estamos en esta carne. Estamos en una lucha diaria, y por eso cuando alguien nos señala, y tú, y no que eres cristiano, y no te dices que eres cristiana, porque cometes un error, algo pasa, te mira la gente, estamos en la mira, todos están ahí señalándonos, piensan de que el hecho que seamos cristianos ya somos personas 100% perfectas, y no es así, perfecto solo únicamente Dios. Que estamos en ese proceso. Por eso tú como cristiano tienes que tener cuidado de qué testimonio estás dando delante de los demás. Porque ahí es ahí donde se va a dar cuenta tu familia, los que están alrededor tuyo, que mínimo ya hubo un cambio. Mínimo, mi hijo, mi hija, ya no se les salen las víboras y las serpientes como aquellas. O sea, ya ese carácter ya le bajó. Ya dejó el alcohol, dejó el cigarro, dejó la pornografía, dejó esto. O sea, algo tiene que haber un cambio, pero es el Espíritu el que lo está haciendo. Nosotros en nuestra propia carne nunca íbamos a poder dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar la pornografía. Nunca. Porque en esta carne es donde mora el pecado. Pablo le decía, el pecado que mora en mí, en Romanos 7. Pablo está totalmente, que él dice, el pecado que mora en mí, miserable de mí, se decía Pablo. El apóstol luchaba como ser humano en su carne, que caminaba en santidad, trataba, pero también, como todo ser humano, de repente vamos a flaquear. Pero es de repente, de vez en cuando, no diario, ya no diario. Y eso se logra con la comunión con Dios, con la lectura de la Biblia. ¿Ya leíste de Mateo Apocalipsis desde que viniste? ¿Cuántos años dices ser cristiano y ni siquiera has terminado el Nuevo Testamento? Te lo dejo de tarea. Comienza hoy en la noche, antes de que te acuestes, a tomar lectura media hora de Mateo Apocalipsis. No te saltes ni te vayas al Antiguo. De Mateo Apocalipsis, Nuevo Testamento, 3, 4, 5 capítulos. Y ahí, lo que entiendas, tómalo, y lo que no entiendas, déjalo pasar, más adelante lo entenderás. Y cuando hayas terminado el Nuevo Testamento, entonces ya puedes comenzar por Génesis. Y así en un año
un año, tú tienes que terminar la Biblia. Porque en un año, mira, ¡fum!, te va a caer el 20 de muchas cosas. Se te va a caer la venda de los ojos. Y tu vida va a cambiar. Ok. Entendimos que Dios nos manda a nacer de nuevo. Muy bien. De acuerdo a la ciencia, estas enfermedades mentales que solamente las tratan con medicamento. El psicólogo es pura terapia, psicoanálisis, analizar la mente, dependiendo cómo esté la situación, te da terapias, sesiones, te da buenos consejos. Sí, yo no digo que hay consejos buenos que dan los psicólogos. El problema es que una o dos veces lo vas a hacer. Un día, al siguiente día y al tercero se te olvida. Y ahí hasta ahí quedó. Porque el problema no está en la mente. Lo puedes entender al primer, segundo día. De tu primer sesión con el psicólogo, llevas 2, 3. Vas con la doctora Corazón con un problema de matrimonio, porque muchos matrimonios que no son cristianos acuden con la doctora Corazón y les dice, señor, usted debe de amar a su esposa, la debe tratar bien, deben de salirse ahí. Usted con ese problema que tiene, váyase de vacaciones y olvídese un tiempo, desestrésese, etcétera, etcétera. Y cuando está muy grave el asunto, el psicólogo toma nota, no, ya está complicado, se lo mando al psiquiatra. Y el psiquiatra vuelve a examinar, no, esto está, como dicen, grueso. Entonces vamos a darle chochos, Ecuanil, Valium, Prozac y todos los medicamentos que mencioné la semana pasada. Porque van a comenzar con 5 miligramos y de 5 en 5 va a ir subiendo la dosis. Y es ahí donde vamos a ver, ahorita que entremos al meollo del asunto, lo van a entender más. ¿Por qué los psiquiatras entonces recetan medicamentos controlados que no lo venden sin receta médica, que solamente con receta, muy controlado, porque van a tener el efecto en el cuerpo de la persona y no la mente? Lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen entonces? Que tratan de ayudar. Es como el otro grupo de autoayuda, los famosos AA. Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, AA, Alcohólicos Anónimos, NA, Narcóticos Anónimos y JA, Jugadores Anónimos. Son las personas que están apostando, jugando ya. Para esas organizaciones de autoayuda, ya es una enfermedad también el jugador anónimo, como el narcótico anónimo, que fuma, se droga. Miren, estos grupos de autoayuda, como los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y jugadores anónimos y todo lo que es anónimos, la Biblia le llama que son como curitas. Como cuando tú te lastimas todo, le pones un parche, un cura a la herida. Vaya a Mateo 9, 16 y 17. Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17. El Señor Jesús hablando. Mire, leamos desde el 14 para que vea el contexto y a dónde lo vamos a aplicar, de qué manera lo vamos a aplicar. Aquí le preguntan a Jesús sobre el ayuno. ¿Quiénes? Dice así, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo,
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. 16. Y les dice esta parábola. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiero decir esto de acuerdo a los alcohólicos anónimos? Los alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos son grupos de autoayuda, organizaciones que tratan de ayudar a la persona, en el caso de los alcohólicos anónimos, a quitarle el alcohol. Es un borracho. Toma. Como cuando dicen, le quitan lo bolo, lo borracho. Es una expresión aquí en México. ¿Ok? Va a Alcohólicos Anónimos porque era muy alcohólico. Cada semana, ya entre semana, lo agarran y lo encierran sus padres, su familia. Te vamos a meter allá al Jobo, como donde hay un grupo ahí de alcoholismo. Y ahí los meten y ahí están. ¿Qué es lo que hace Alcohólicos Anónimos cuando llega un alcohólico ya de tercer grado? Quitárselo de un día para otro empieza a temblar. Como las personas que ya se quedan en las banquetas tiradas y que ya solo se dedican a tomar ese traguito blanco, ellos al otro día, cuando no lo tienen, están temblando, como le dicen, de la cruda realidad. Y están así que quieren, ya es como una droga. Ellos, el agua ya no les es suficiente, ya no les hace nada, agua fría. No, necesitan otra vez un trago de ese alcohol, para volverse su cuerpo a estabilizar. En esos puntos de alcoholismo, ¿qué es lo que hacen? No se lo quitan de un día para otro porque sabe que se van a poner mal. Les empiezan a menorar la dosis. Y dosis cada día, con terapias, pláticas. ¿Y qué es lo que hacen? Pasa un tiempo y le logran quitar el alcohol. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Parcharon una parte de su cuerpo, de su ser, de su vida, que nada más le quitaron el alcohol, pero el cigarro sigue teniendo. La pornografía lo sigue teniendo. La fornicación lo sigue haciendo. Ya no toma, pero sigue viendo pornografía, pero sigue fornicando, pero sigue diciendo groserías, pero sigue siendo un tranza y todo lo demás. Solo le quitaron el alcohol. ¿Qué le quisieron? Parcharon nada más una parte de su vida. Narcóticos Anónimos le logran controlar las drogas, igual hacen lo mismo, van disminuyendo la dosis, porque se ponen mal, tiemblan y se alteran y cuánta cosa, y hasta que ahí los van controlando, hasta que logran de un buen tiempo. Por eso los de la farándula, gente que tiene paga, se van a instituciones de Estados Unidos que son grandes y que ahí los ayudan. Pero son caras. Ustedes lo han visto hasta en películas y cosas así. Y le quitan nada más la droga. Pero lo demás, la otra área de su vida, sigue lo mismo. Sigue siendo un pecador, un mal hablado. Ya no se droga, pero toma. Ya no se droga, pero sigue siendo el mismo blasfemo. Lo del jugador anónimo, lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hacen esos grupos de autoayuda? Le quitan una cosa, pero lo demás no lo pueden hacer. Y de acuerdo a esta parábola, ¿qué es lo que estaba pasando? Miren, los discípulos de Juan el Bautista vienen porque la ley de Moisés era muy grande y había que cumplir muchos mandamientos, más de 600 mandamientos, y era imposible.
¿Quién iba a cumplir más de 623 mandamientos aproximadamente? Era imposible. Por eso cuando le dan la ley al pueblo de Israel, y en el decálogo nada más marcan 10, no cometerás adulterio, 6 días trabajarás, etcétera, etcétera. Son 10 mínimos y no lo podían cumplir. Y la nación de Israel, los judíos decían, bueno Señor, ¿para qué nos das la ley si tú bien sabes que no la vamos a poder cumplir? Y Dios respondía, precisamente yo se los di para que se den cuenta que sin mí no lo van a poder cumplir. Y es por eso que venía la gracia de Dios, en el que alguien tenía que morir en lugar de ellos, un corderito inocente. Había perdón de pecados temporalmente, eran cubiertos. Entonces aquí los discípulos vienen y le dicen a Jesús, y todo el contexto, porque había sanado un paralítico y todo, lo empiezan a cuestionar de que por qué los discípulos no ayunaban. Y él les dice, es que mientras tanto el esposo esté con ellos, no tendrán que ayunar. Ahí era una ilustración de que Jesús estaba con los discípulos. En la Biblia, espiritualmente, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también espiritualmente somos la novia de Cristo. Y que Jesús es el esposo espiritualmente. Y que la novia y el esposo se van a casar en las bodas del Cordero allá arriba después del arrebatamiento, donde nos encontraremos con nuestro Señor y ahí estaremos siempre con el Señor. Espiritualmente, Jesús estaba diciendo, es que mientras tanto el esposo esté ahorita físicamente, ellos no tienen que ayunar porque estaba Jesús con ellos. Ahorita que Jesús no está con la esposa físicamente, pero sí espiritualmente dentro de nuestro corazón, entonces por eso los cristianos ayunamos cuando es necesario. Para someter esta carne y que el espíritu flote. Para eso es el ayuno. No para doblarle la mano a Dios, ni para hacer huelga de hambre, ni para bajar de peso. Sino que para someter la carne y que el espíritu se fortalezca. Cuando tú tienes un problema muy duro que no lo puedes dominar, métete a ayunar 3 días. Comienza tu ayuno desde el día que cenas en la noche y lo entregas hasta el otro día a la 1 de la tarde. O a las 11 y le vas aumentando. Y vas a ver cómo te va a ayudar a someter tu carne en esa área en la que tú estás batallando. Por eso Jesús no les dijo. Y entonces, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo les fue quitado? Cuando el Señor se fue al cielo, ascendió. Se queda la iglesia. Ahora nosotros somos los que tenemos que ayunar porque el esposo fue quitado físicamente, pero está espiritualmente dentro de nosotros. Y nos volveremos a encontrar, ahora sí físicamente, para toda la eternidad en las bodas del Cordero. Y por eso les dice esta parábola que nadie pone un remiendo de paño nuevo. Estaba ilustrando esto de que si tú agarras un vestido viejo y se rompió porque ya está viejo, se está pudriendo la tela, y agarras un pedazo de una tela nueva y lo pegas, lo remiendas, cualquier cosa cuando ese vestido o esa ropa tenga un jalón, se va a romper. Porque es lo que la mayor parte de esa tela ya no sirve. El parche se va a quedar intacto, pero lo demás se va a seguir rompiendo. Póngame atención. Los vinos en odres, los odres eran unos cántaros así de cueros donde echaban el vino. Y ahí los guardaban para que se fermentara más. En aquel tiempo todavía no existían los barriles de madera, como ahora las fábricas que ahí añejan el vino, sino que los hacían en odres y los colgaban y ahí los mantenían. Pero cuando ya estaba muy viejo ese cántaro, esa garrafa de cuero, ¿qué es lo que hacía? Se rompían. Por eso Jesús dice que al poner el paño de vestido nuevo en un viejo se rompe y el vino también se derrama, porque si lo ponen en el vino nuevo, lo echan en un recipiente viejo, se va a romper. Esto quiere decir
que Jesús, en el Evangelio de las Buenas Nuevas que nos vino a enseñar y a dejar, no vino a parchar la ley de Moisés. Él no le vino a poner parches, curitas a la ley de Moisés, porque si le ponía la ley con el parche, se iban a romper, iba a seguir pasando lo mismo. Sino que Él viene y hace de nuevo todo con el nuevo nacimiento. Es por eso que les dice, es que si ustedes, porque ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Tocarle un punto que lo demandaba la ley de Moisés. Y que porque él había sanado en día sábado. Y cosas así. Entonces él dice, es que yo no vine a agregar parches ni curitas a la ley. Yo vine a hacer de nuevo todo. Porque si yo le pongo un parche, se va a romper como ese vestido viejo y va a seguir la misma cosa. Es por eso que los alcohólicos anónimos, de aquí partimos para ilustrar que ellos son como curitas, como parches, no sirven en lo espiritual. Miren, les voy a contar un testimonio que aquí tuvimos hace tiempo, que un muchacho de alcoholismo lo llevaron ahí. ¿Y qué pasó? El padrino, porque así le llaman por ahí algunos de ellos, el padrino era homosexual. ¿Y saben qué hacía? Lo acosaba a este muchacho. El padrino. O sea, por un lado le estaba ayudando con el alcohol y por otro lado, ¿qué quería hacer con él? Ustedes ya se imaginarán. ¿Cómo es posible? Háganme el favor que las personas que liderean, encargadas o que están ahí, quieren ayudar a otros cuando ellos mismos necesitan ayuda, por el amor de Dios. Lo mismo pasa con la psicología y la psiquiatría. Los médicos hacen su buena intención, pero no pueden ayudar al ser humano porque ellos tratan del problema en la mente cuando el problema no está en la mente, está en el espíritu. Y es la parte que el doctor Sigmund Freud no lo conocía. Por eso él trabajaba nada más la mente. Y es por eso que es aquí donde decimos que los alcohólicos y todos los que es anónimos son como parches y odres viejos, que no se les puede agregar, porque se rompen. Le quitas el alcohol, pero no le puedes quitar lo pecador. Delante de Dios sigue siendo un pecador. Junto con todos los que liderean y los dueños de organizaciones, eso. Ok, ¿tienen la buena intención? Sí lo tienen. Los médicos, los científicos y los psicólogos, psiquiatras, ¿tienen la buena intención? Sí lo tienen, pero no pueden. Es por eso que un pastor nunca puede mandar a las ovejas, vayan al psicólogo. Porque en ese momento, un pastor que haga eso está desacreditando la palabra de Dios. Un cristiano no puede ir a un psicólogo, psiquiatra, porque está desacreditando la palabra de Dios. En otras palabras, está diciendo, no, la Biblia no me puede ayudar. Tengo que acudir a alguien que me pueda ayudar. ¿Y qué dice Jeremías 17? Maldito el hombre que confía en otro hombre y lo pone como su brazo derecho. Maldito. Dios dice así, maldito el hombre. Nosotros como cristianos no podemos confiar en el hombre porque está igual de que nosotros, seres humanos, incapaces, finitos. Miren qué dice en Isaías. En el libro de Isaías, ahorita le digo. Mi celular, por favor. Isaías 31. Versículo 1.
Isaías 31 del 1 al 3. Esto va para nosotros. Ay, y es un ay de dolor. Ay de los que descienden a Egipto. ¿Qué significa Egipto? El mundo. Ay de los que descienden a Egipto por, ¿qué cosa? Por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador junto con el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Mire, dice en otra versión, traducción viviente: cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán, y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. Palabra de Dios para todos. Otra versión: cuando el Señor extiende su brazo, el que viene a socorrerlos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, jugadores anónimos, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera. Dice así: cuando el Señor extiende su brazo sobre el que viene a socorrerlos. ¿Quién es el que viene a socorrerlos? Los que ya le acabo de mencionar. Se tambaleará, el que los ayudó caerá, y ambos terminarán destruidos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1, porque no buscan ni miran al Santo de Israel. Ay, por eso, de aquí parte que un cristiano no puede salir a buscar ayuda en otro hombre, porque no le va a poder ayudar. El ayudador y el ayudado, ambos van a ser destruidos. Por eso, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros, si tenemos un problema, tengo un problema con mi hijo, de acuerdo a la Biblia, es la palabra y la consejería pastoral. Si tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, matrimonio, es una consejería matrimonial. No puedes asistir a un psicólogo y a un psiquiatra, tú que eres cristiano, para acudir a una consejería matrimonial, desacreditas la palabra de Dios. Y tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar y no quieres atender y poner y creer lo que Dios dice. Por eso, cuando alguien viene a una consejería matrimonial o de cualquier situación familiar y se les da el consejo, la Biblia dice esto: así, así, así es, y no quedas conforme, no te pareció, porque tú no querías escuchar a Dios, querías escuchar lo que tú querías escuchar y no lo que Dios dice. Entonces no me gustó, no estoy de acuerdo, voy y busco asesoría por otro lado y vas con el psicólogo. Y como el psicólogo no conoce la palabra, te va a decir esto, y te va a ayudar en cierta área, pero donde está la raíz del mal, no lo va a poder hacer. Entonces ahí es donde dice: ay, porque cuando no escuchaste consejo de Jehová, ni mi consejo, entonces ambos van a ser destruidos. No te pelees conmigo.
Peléate con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? Que cuando Él vino, no vino a parchar la ley, sino que vino a raer de raíz. Él no anda parchando. Cuando Cristo entra en una persona, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Él no parcha, Él viene a raer. Él te quita el alcohol, te quita la pornografía, te quita todo empieza a raer. Y es ahí donde tú naces de nuevo. Por eso es nuevo nacimiento, nueva criatura, nueva creación. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que por una lógica elemental, lo nuevo tiene que ir con lo nuevo. No se puede mezclar lo viejo con lo nuevo, porque lo viejo no va a soportar lo nuevo. Por eso no pueden ayudar los AA. No pueden. Un cristiano no se puede meter ahí, al menos que sea recién convertido y apenas esté agarrando la onda. Pero si tú después de escuchar este mensaje vas y acudes, aguas, hay de dolor. Porque es para eso que, ¿se acuerdan de las ovejas tontas, semiciegas, ovejas sin pastor, etcétera, etcétera? ¿Por qué Dios pone a un líder espiritual? ¿Por qué es el único que está determinado por Dios para poder ayudarte bajo la palabra? Es la palabra. Cuando tú vienes a una consejería por una situación, por un problema con tu hijo, con tu familia, cualquier problema, el pastor te va a sacar la Biblia. Cuando ya te escucho, entonces dice así: hermano, hermana, la Biblia dice esto hay que hacer. Y si tú no tomas consejo, entonces vas a sufrir las consecuencias. Y por eso tu situación no ha mejorado. Y ahí vas a seguir, ahí te vas a quedar como la oveja que, como es tonta y se me ciega, al meterse en un problema está y no puede, no tiene la facultad de salirse para atrás y agarrar su camino. No, tiene que llegar el pastor, agarrar esa oveja y meterlo otra vez al corral. Así es. Espiritualmente es el pastor el que tiene la facultad para poder ayudarte. Él no, por medio de la palabra de Dios. Por medio. Porque Él es hombre. Que está más preparado, debe de estar más preparado, obviamente. Por eso Dios lo llama al pastorado. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 2:16 dice el apóstol Pablo: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora que ya conocemos, nosotros pensamos como Dios y sabemos entonces dónde está el problema de la persona, de los seres humanos. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Entrando al punto más centro del mensaje, vemos entonces de que la conclusión es de que lo nuevo debe ir con lo nuevo y lo viejo con lo viejo para que ambos se conserven. El vino nuevo representa el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio por gracia. Para que como buena fermentación dé como resultado, miren, si el vino nuevo representa el evangelio de las buenas nuevas, las buenas noticias, lo que Dios nos enseña, la predicación del evangelio en este tiempo, ¿sí? Viene como resultado buena fermentación. Entonces,
Cuando prueban el vino que ya estuvo fermentado y lo prueban, el probador dice, este ya está en su punto. Entonces, el Evangelio de las Buenas Nuevas da como resultado el nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo. Y entonces, ahí es donde empiezas a caminar más derechito con Dios, porque Él enderezará todas tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. ¿Van agarrando la onda? Amén. Ok, entonces, de acuerdo al video que vimos y de acuerdo a lo que hemos estudiado, llegamos al punto. ¿Cuál es el problema entonces del ser humano con estos comportamientos anormales, agresivos, que se ven en las personas? ¿Es la mente o es el espíritu? Y es aquí donde entramos. Efesios 6:12. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice así, inspirado por el Espíritu Santo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué cosa? Espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo leo en palabra de Dios para todos. Otra versión. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un problema con alguien de la familia que siempre te está atacando, siempre, desde que tú te convertiste, esto va a suceder. Cuando tú no eras cristiano, todos estábamos en el mismo canal y todos no había ningún problema. Nada más te convertiste y te apartaste del camino de ellos y empiezas a vivir una vida de santidad, se te van a venir encima y van a empezar los problemas, la persecución, y es ahí donde empieza la lucha espiritual, que te empiezan a atacar, te traen en la mira, te traen de ceja en ceja, como dice, te traen ahí queriéndote siempre encontrar un error para criticarte, señalarte, etcétera, etcétera, porque piensan que desde que tú eres cristiano ya eres perfecto y tú no tienes que cometer errores. No, Señor, no es así. A los que nos ven, a los que piensan que porque ser cristianos tenemos que ser perfectos. No somos perfectos, que estamos en ese proceso y estamos tratando de marcar la diferencia entre lo que ha hecho Jesús dentro de nosotros y que tiene que haber un cambio. Si dice Efesios 6:12 que la lucha no es contra sangre ni carne, sangre y carne representa el ser humano que está hecho de sangre y carne, su cuerpo. No es contra esa persona que tienes problemas con la que estás batallando. Por ejemplo, te trae de encargo a alguien, y este está duro y te le hace de jamón, y ahí en tu trabajo, en tu oficina, en la escuela o en tu familia, estás siempre batallando y peleándote y siempre te está atacando. No es ella, no es tu hermana, no es tu hermano, no es tu padre, no es tu hermano, no es tu tío, no es tu abuelo, no es tu amiga, no es la persona, son demonios que están dentro de esa persona. Lo dice aquí. Dice, no es contra lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra la persona, su persona, sino contra principados. Satanás tiene una jerarquía. Él es el comandante en jefe, el general, la cabeza. Y está así su organigrama.
como en un servicio militar. En la zona militar está el general, está el presidente de la república, el general, y así van todos los puestos, ¿verdad? Que conocen ustedes, y hasta llegar al soldado raso, que es lo más bajo. Y van subiendo de nivel. Así trabaja Satanás. Él es el general y tiene sus principados, sus potestades, sus gobernadores y sus achichincles, los chalanes. Los demonios son los que hacen el trabajo más sucio en meterse a las personas. Y ahorita lo vamos a ver. El problema entonces no es que tengas contra esa persona. Tú como cristiano debes discernir que hay algo dentro de esa persona que no es él, que es un espíritu, un principado, un gobernador, una potestad que está dentro de él, que ese demonio, vamos a llamarle demonio, es el que te está haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque está viendo en ti al Espíritu Santo. Y más cuando ve que tú andas espiritual. Porque cuando tú andas carnal, los demonios saben, como en Hechos 19, nosotros conocemos a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Habló el demonio. Lo vamos a ver. Satanás siempre nos va a hacer guerra. De alguna manera. No va a venir físicamente y se va a presentar delante de ti con cachos y su trinche y su cola. No. Va a mandar a sus ayudantes, a los gobernadores, a los principados, a los potestades. A él los va a mandar. Pero comienza mandando los soldados rasos. ¿Por qué? Porque siempre en un servicio militar los soldados rasos son los que hacen el trabajo más pesado, el trabajo más sucio, de limpiar, de machetear, que inundaciones, que esto. Y los jefes nada más están observando, el general está sentadito allá nada más en su oficina. ¿Cierto? ¿O no? Así es Satanás. Por eso dice que no es contra sangre y carne. Las personas que tienen un comportamiento de esta manera están endemoniadas. Empezamos a hablar claramente. No es que estén enfermas de la mente. No es que tengan un problema en su mente. Es en el espíritu. Miren, ese video es científico. Es de una clínica que se dedica a la psicología, a la psiquiatría. Y ellos mismos sacaron su conclusión. Y los síntomas que presenta la esquizofrenia y derivado como la paranoia y psicosis y todo lo que hemos estudiado. En Mateo 1, 32 al 34, anótelo nada más para que avancemos. Marcos 1, 32 al 34 dice así. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados le traían al Señor Jesús. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios querían hablar y Jesús no se los permitía. Porque los demonios conocían muy bien a Jesús. Los demonios, Satanás, sabe y conoce perfectamente quién es Jesús. ¿Cuál era el trabajo entonces del Señor? Tratar el problema no en la mente, es en la raíz del espíritu. Porque los demonios estaban dentro de las personas y por eso Él los liberaba. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios?
Eso es para los cristianos. Por eso los discípulos los manda y ellos echaban fuera demonios. Y nosotros como discípulos nos da esa autoridad el Señor por medio del Espíritu Santo que está morando para poder echar fuera demonios de personas que están endemoniadas y poder ayudarlos. Nosotros, tú, tienes la autoridad que el Señor Jesucristo te da para que tú puedas echar en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo cuando se manifiesta un demonio. No le vas a decir, hermanito, hermano, vaya usted con el psicólogo o el psiquiatra, por favor. Sino que vamos a orar. Puede llegar el día que aquí haya una manifestación demoníaca, que alguien empiece a gritar allá afuera, o aquí a la hora de la alabanza, la adoración, empieza alguien a trabar los ojos en blanco y empieza a gritar y a comportarse de una manera. Aquí ya les di instrucciones a los diáconos nada más. Ya tienen instrucciones qué van a hacer si algún día se presenta esa situación. Los demás sentados. Y son ellos los que tienen la autoridad delegada para hacer lo que tienen que hacer. Lo van a sacar con respeto, con cuidado y van a empezar a orar allá afuera. Los diáconos. Y tú sí lo puedes hacer, pero si esto pasa en un culto, tenemos que guardar la compostura. Porque no a nadie pérdida se va a armar el revoltijo aquí y el escándalo. Como en una iglesia que lo trataron de hacer y se espantaron todos, no sabían qué hacer. Y en esa iglesia había un altar con aceite y cosas así. Y agarraron el aceite y empezaron a hacerle así, y hacer la cruz y echarle aceite a la persona que se estaba manifestando. No, no es así, hombre. Si eso no tiene poder, eso en el Antiguo Testamento. Ahora es el Espíritu Santo. Por eso tienen que estar discipulados para este tipo de situaciones. Y por eso ustedes están aprendiendo ahorita qué hacer el día que se te presente esta situación en tu oficina, en tu casa, en la calle, con algún familiar. ¿Qué vas a hacer? Orar en el nombre de Jesús. La vez pasada, hace como 4 meses, yo acompañé al hermano Damián a retirar todavía la ayuda que le da gobierno. ¿Qué pasó? Estábamos haciendo cola y de repente, allá adelantito, ¡zas! Una señora cae al suelo y empieza la epilepsia. Yo inmediatamente discerní y le dije, hermano, quédese acá, espéreme acá, no se mueva y ahorita regreso. Me voy y que lo que empecé a lo que iba a orar. Padre, no me puse a liberar, no era el momento. A orar, que tenga misericordia y estar orando, estuve orando y cuando la persona empezó a calmarse, volvió en sí, hablé con su familiar. Usted necesita, ¿quién es la mamá? Yo. Usted necesita buscar de Jesucristo. Y su familia, y su hija también, porque era una señora. Vaya y busquen una iglesia cristiana para que puedan ayudarlo. Esto es espiritual y se queda así. Así es. Con todo respeto y cariño se lo digo. Yo soy pastor y conozco la situación. Lo que está pasando es espiritual. No le dije, está enchamucado, está endemoniado, porque pues no era el momento, no es la forma de decirlo. Lo van a tomar a mal, te van a tirar al loco. Le vas a caer mal en este momento. Decir, ¿qué cosa? Váyase por un tubo, me van a decir. ¿Por qué usted está diciendo eso? No lo entienden, no lo van a comprender. Por eso, si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo y estás en santidad y oras y lees, vas a poder ayudar a tus hijos, a tu familia, tu padre, tu hija, tu hijo, tú como padre, a tus hijos, tú como hijo, a tu padre, a tu abuelo, quienes no estén convertidos, vas a poder ayudarlos con la oración. Porque sabes que ellos tienen un problema espiritual
y los vas a amar y vas a tener mucha paciencia de estar lidiando, como dicen, con ellos, porque tú sabes bien que es espiritual el problema que tienen. No es que sea él su persona, no es su persona. Por eso Jesús nos delega la autoridad. Para que en mi nombre hablarán nuevas lenguas y echarán fuera demonios. Hay dos casos que vamos a ver el próximo domingo. No me va a dar tiempo porque no lo voy a enseñar en 5 minutos. Dos casos de esquizofrenia, psicosis, paranoia y epilepsia. Hay dos, por lo menos dos, pero bien clarito, que todo lo que les he estado predicando, ahora sí lo van a ver donde está en la Biblia con sus propios ojos. La epilepsia, que es otro problema. Y que los discípulos del Señor Jesús no pudieron echar fuera ese demonio. ¿Y por qué no pudieron? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. No se lo pierdan, la tercera parte. Porque va a estar ahora sí de película, como dicen, de terror. Así dicen, ¿verdad? Es una expresión de Halloween, que sabemos que es demoníaco, pero la Biblia nos enseña todo claramente, no esconde nada. La Biblia no esconde el pecado, no esconde las peores tragedias, no esconde lo peor que haya hecho el ser humano, sino que todo lo expone para que nosotros aprendamos y sepamos todo lo que Dios nos quiere mostrar. Amén. Lo dejamos hasta aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos escudriñando estas enseñanzas, Señor, que nos van a ayudar mucho a comprender qué es lo que pasa con el ser humano. Que no es la mente, sino es el espíritu donde está el problema. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender y a comprender, a la luz de tu palabra, a enseñar y a explicar bajo tu palabra a las personas que van a ver este video algún día, a las personas que son psicólogos, psiquiatras, a las organizaciones de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y todo lo que es anónimos. Padre, los bendecimos a ellos, porque ellos también necesitan de ti. Y en su mejor esfuerzo hacen lo posible para ayudar al ser humano. Pero no pueden hacerlo. En cierta área nada más podrán ayudar. Pero no podrán jamás penetrar a la raíz del problema. Porque eso solamente te pertenece a ti. A ti, Señor Jesucristo, que viniste al mundo para morir por los pecadores en esa cruz. Para hacerlos libres de toda atadura. A los cautivos, hacerlos libres. Ahí es donde solamente es tú, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. ¿Qué haríamos sin la Biblia? No tendríamos una luz que nos muestre estos problemas, de la cual tú nos has librado, de la cual nos has hecho libre de espíritus inmundos que atormentaban nuestra mente. Y ahora, por la sangre de Cristo, hemos sido libres. Y gracias, Señor. A todos los que nos ven en las redes sociales, si tú tienes un problema de esta índole, un hijo, una hija, un familiar que sufre estas enfermedades supuestamente mentales, de acuerdo a la ciencia,
esquizofrenia, paranoia, psicosis, bipolar, maníaca depresiva, epilepsia, que son convulsiones. No te pierdas la próxima prédica. El próximo domingo enseñaremos con la Biblia y vas a comprender mucho más el problema que tú tienes. Pero si has comprendido hasta ahorita, el problema que tienes es espiritual, o tu hijo, o tu nieto, o alguien, tú puedes empezar a ayudar. Invita a Cristo a que entre a tu corazón. No importa la religión que tengas. Tú sabes que la religión no te ha podido hacer libre de esa esclavitud en la que estás. Si estás en alcoholismo, drogadicción, pornografía, drogas, etcétera, etcétera. Tú sabes bien que has luchado y has tratado y has ido a Alcohólicos Anónimos y todo lo que es Anónimos y no te ha podido librar. Tal vez ya no tomas, pero sigues siendo un pecador. Hay algo en ti que tú sabes bien, que tu conciencia te acusa que está mal delante de Dios. Es que porque realmente no han llegado a la raíz del mal, que es el espíritu. Por lo tanto, en Cristo Jesús hay esperanza. Él es la vida eterna. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿No te gustaría invitar a Cristo por primera vez a que entre en tu corazón? Si tú quieres, ahí donde estás escuchando este video, y los que están aquí, no estás seguro de tu salvación, arrepiéntete. Ahora estás comprendiendo más profundamente el problema del ser humano y tú te identificas. Arrepiéntete. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Tú que me ves en ese video, dile así. Ve repitiendo conmigo esta oración de fe. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Ya no quiero pecar contra ti. Te pido en este instante que entres a mi corazón. Ven a morar en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Entra, Señor Jesús, en mi vida. Te necesito tanto. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí el nuevo nacimiento espiritual. Y gracias por salvarme hoy, porque he orado por fe. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que la Biblia dice que el Espíritu Santo ha entrado a tu vida, que Cristo ha entrado a tu corazón y Él es el que te va a empezar a ayudar a ser libre de esa atadura en la que estabas. Créelo por fe. Lo único que tienes que hacer es leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una iglesia cristiana, corre enseguida a buscar una iglesia, la más cercana ahí a tu domicilio, en esa ciudad, en esa colonia, ahí en esa ciudad, en ese país donde tú vives.
Si tú estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí estamos, Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Las puertas están abiertas, te esperamos. Mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.